lo individual en el que ustedes solos van a tener que hacer todo ese informativo, háganme la seña cuando terminan, yo voy a estar atenta, aparte de poner música voy a estar atenta, entonces me voy a guiar para no chocarlos. Vieron que por ahí me metí cuando hizo Sol con Lucas, creía que había terminado y levanté cortina, entonces para que no pase eso, la idea es que levántenme la mano, háganme señas, algo así, lo que ustedes necesiten, ¿sí? Arrancamos. La seña es esta. Claro, oh, claro. Yo siempre hago eso. Entonces, ¿sí? La idea es ahora, y entramos y van a ver que llegamos justo, pero vamos a lograr entrar dentro de los 40 minutos de Zoom. Cada uno va a hacer el panorama, presentación y leen las 4 noticias. Y el cierre. Profe, Sí. profe, yo me voy a sentar un ratito, le tengo que abrir el portón a mi compañera y vuelvo. Que no salte. Andá, si después después te unís porque faltan acá, hay un montón para atenderme, anda tranquila. A mí se me complicaba porque como yo tenía que, o sea, yo no volví a escribir las noticias, sino como las leía de la compu, entonces tenía que cerrar la pantalla de Zoom y no veía por ahí si usted estaba. Ahí está, por eso, ahí está, gracias Sol, por eso era que les puse, tienen que tener las noticias así con acá. Ahora entiendo el punto. Vieron que está todo planeado, chicos, todo planeado. Andá Sol, andá tranquila a abrirle la puerta. Yo sigo con tus compañeros y después te sumás. Era Paola, profe. Hacemos, Eduardo, arrancás primero, ¿sí? La idea es, termina el compañero, yo subo cortina abajo y empieza... ustedes están viendo lo mismo que yo, ¿no? Está Franco primero, después estoy yo, está Eduardo, Paola. No, acá me dice así que vea Rox, ¿qué hace? No, profe, a nosotros nos aparece a todos diferentes. Vamos, Eduardo, vamos entonces. Espera que voy a poner la cortina, porque este es mi momento. Es la hora 9 en todo el país, la temperatura 9 grados. Estas son las noticias más destacadas. Locales, en Posadas no habrá fiestas ni eventos hasta fin de año. Lo adelantó el secretario de Cultura y Turismo de la ciudad, Benito del Puerto, quien sostuvo que debido a la pandemia del COVID-19, todas las actividades que agrupen un gran número de personas estarán suspendidas. La medida abarca eventos como la estudiantina, festivales o eventos culturales de gran convocatoria e incluso las celebraciones por los 150 años de la ciudad. Provinciales, artesanos de Oberá piden volver a trabajar. Los emprendedores que desde el inicio de la cuarentena no pueden regresar a sus actividades de exposición y venta, dirigieron un pedido a la municipalidad para que habilite a este rubro. Uno de los expositores declaró que si bien pueden vender online, están muy lejos de sostener la actividad de la que dependen alrededor de 100 personas, muchas de las cuales se encuentran en una situación económica complicada. Nacionales, el gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso a las aulas en todo el país. Los lineamientos que se aprobaron en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de distanciamiento, consta de etapas de presentación para la reapertura de las escuelas y otra de aplicación de las pautas una vez que se produzca el retorno. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez dejadas atrás las vacaciones, comenzaría la vuelta a clases presenciales en todas las provincias que tienen nula o escasa circulación del virus. Internacionales advierten que Brasil podría tener hasta 10 veces más casos de los reconocidos. El director ejecutivo del Organismo Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, que reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyeron
la probable subnotificación de casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizado y, al mismo tiempo, la cantidad creciente de contagios y muertes, a la prematura flexibilización de las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia. La hora 9:03, hasta aquí las noticias más destacadas de radio. Hola, es tu turno. Bueno, hasta ahí. A 3 minutos de las 9 de la noche, estas son las noticias más importantes del día. Posadas sin megaeventos. Debido a la coyuntura de pandemia que atraviesa el país y el mundo, todas las actividades que concentren gran número de personas quedarán suspendidas hasta fin de año. Esto incluye el festejo para conmemorar los 150 años de la capital misionera. Así lo manifestó el secretario de Cultura y Turismo de la ciudad, Benito del Puerto. Artesanos buscan salir a las calles. En Oberá todas las actividades fueron suspendidas al inicio de la cuarentena y la presión económica ya no se aguanta. Los trabajadores que viven de lo que producen y venden se autoconvocaron en la plazoleta de la ciudad obereña para organizarse y presentar una nota al Ejecutivo que le pueden autorizar volver a trabajar bajo estricto protocolo de bioseguridad. El gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso de las aulas en todo el país. Los alineamientos que se aprobarán en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de distanciamiento. Consta de una etapa de preparación para la reapertura de las escuelas y otra de aplicación de las aulas, de las pautas, una vez que se produzca el retorno. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez dejadas atrás las vacaciones, comenzaría la vuelta a clases presenciales en las provincias que tienen nula o escasa circulación del virus. Internacionales. Advierten que Brasil podría tener hasta 10 veces más casos de coronavirus que las reconocidas. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, que reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyeron la probable subnotificación de casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizadas y al mismo tiempo la cantidad creciente de contagios y muertes en la prematura flexibilización de las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia. Estas fueron las noticias destacadas del día. Ay, por Dios, subí corriendo esa escalera. No podía respirar. ¿Querés probar? Rox. Siendo las 21:07 en Posadas, 9 grados la temperatura, esto es el resumen de noticias. Locales. En Posadas se suspenden todos los megaeventos hasta fin de año, incluso los festejos por el 150 aniversario de la capital misionera y la estudiantina no se llevarán a cabo. Así lo confirmó el secretario de Cultura y Turismo de Posadas, Benito del Puerto, quien señaló además que están trabajando con optimismo para reacondicionar los espacios culturales para el año que viene. Provinciales. Artesanos de Oberá quieren volver a trabajar. Son más de 100 trabajadores que viven de lo que producen y venden, pero no fueron incluidos en la habilitación para poder regresar a sus actividades. Por tal motivo, los emprendedores reunidos se organizaron y presentarán una nota al Ejecutivo
para la habilitación correspondiente y reanudar sus ventas bajo un protocolo de bioseguridad. Nacionales. El gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso a las aulas en todo el país. Los lineamientos que se aprobarán en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de distanciamiento. Consta de una etapa de preparación para la reapertura de las escuelas y otra de aplicación de las pautas una vez que se produzca el retorno. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez dejada atrás las vacaciones, comenzaría la vuelta a clases presenciales en las provincias que tienen nula o escasa circulación del virus. Internacionales. Advierten que Brasil podría tener hasta 10 veces más casos de coronavirus que los reconocidos. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, que reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyeron la probable subnotificación de casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizadas y al mismo tiempo la cantidad creciente de contagios y muertes, a la prematura flexibilización de las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia. Esto fue el resumen de noticias. En breve volveremos. Guada, yo no les hago, no les doy tiempo, estoy muy... Vamos, Guada. Buenas noches. Siendo las 21:15 con una temperatura de 9 grados en la capital misionera, estas son las noticias más destacadas. Sin celebraciones hasta diciembre. El secretario de Cultura y Turismo de Posadas, Benito del Puerto, explicó que las actividades para la conmemoración de los 50 años de la capital misionera tuvieron que reprogramarse hasta fin de año, junto con otros eventos, y que algunos otros tuvieron que realizarse a menor escala debido a la pandemia del coronavirus. Se apunta con optimismo al 2021, donde el secretario desea recuperar la estudiantina y llevarla a cabo junto a los carnavales, si es que se dan las condiciones aptas, pero sin dar luz verde todavía a dichos eventos porque tienen diferentes códigos. Entre el deseo de trabajar y los reclamos. En Oberá, los artesanos y emprendedores se reunieron en la plazoleta de la Equidad exigiendo que se le proporcione la autorización para volver a trabajar con todos los protocolos de bioseguridad correspondientes, ya que llevan 100 días sin trabajar por el marco de la cuarentena. Sus principales ventas se realizaban en eventos como en el Día del Padre. Sin embargo, sin ese permiso no pueden vender como antes, ya que el intercambio online no es lo mismo que estando en vivo y en directo, y esto preocupa al sector ya que son 100 personas que trabajan exclusivamente de estas ventas. Nacionales. El gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso en las aulas en todo el país. Los alineamientos que se aprobarán en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de distanciamiento que constan en la etapa de preparación para la reapertura de las escuelas y de otra la aplicación de pautas una vez que se produzca el retorno. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez dejada atrás las vacaciones de invierno, comenzaría la vuelta a las clases presenciales en las provincias que tienen nula o escasa circulación del virus. Internacionales. Advierte que Brasil podría tener 100 veces más casos que los reconocidos. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, ya que se reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyeron la probable subnotificación de los casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizadas y, al mismo tiempo, la cantidad creciente de contagios y muerte
a la prematura flexibilización de las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia. Estas fueron las noticias más destacadas. Sol. Pasaron 10 minutos de las 9 de la noche, una noche fría para toda la provincia, con 8 grados de temperatura, y vamos a empezar con un poco de noticias locales. Quedará suspendido todo tipo de megavento en Posadas. El secretario de Cultura y Turismo de Posadas, Benito del Puerto, señaló que las actividades que concentren un gran número de personas se suspenderán hasta finales de año nuevo. Por lo tanto, no habrá estudiantina ni se celebrarán los 150 años de la ciudad. Provinciales, reclamo de los trabajadores en Oberá. Hace 100 días que los artesanos y emprendedores obereños tuvieron que dejar de trabajar debido a la cuarentena y ya no aguantan más la presión económica. Por tal motivo se reunieron los emprendedores autoconvocados en una plazoleta donde desarrollaban su actividad para organizarse y presentar una nota al Ejecutivo y que puedan autorizarles a volver a trabajar bajo un protocolo de bioseguridad. Nacionales, el gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso a las aulas en todo el país. Los lineamientos que se aprobaron en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de distanciamiento contra una etapa de preparación para la reapertura de las escuelas y otra de aplicación de pautas una vez que se produzca el retorno. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez atrás las vacaciones, comenzaría la vuelta a clases presenciales en la provincia, que tiene nula o escasa circulación del virus. Internacionales advierten que Brasil podría tener hasta 100 veces más casos de coronavirus que los reconocidos. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, que reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyeron la probable subnotificación de casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizadas y al mismo tiempo la cantidad creciente de contagios y muertes a la prematura flexibilización de las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia. Estas fueron las noticias y nos vamos a una pequeña pausa publicitaria. Ya estamos de vuelta. Esta es mi pausa publicitaria. Esta computadora sí, estoy grabando, no quiero meter presión. Vamos a ver. Buenas noches, siendo las 9:22 de la noche, estas son las noticias más importantes. Se suspenden los mega eventos en Posadas. El secretario de Cultura y Turismo de Posadas, Benito del Puerto, dijo que las actividades que concentren a un gran número de personas quedan suspendidas hasta fin de año, y esto incluye al 150 aniversario de la capital misionera. También comentó que esta decisión fue a causa de la pandemia mundial que estamos atravesando, y que tampoco se realizará la estudiantina, nos recordó, ya que ni siquiera las clases tienen fecha y horario de comienzo. Provinciales. Artesanos de Oberá quieren volver a trabajar. Son trabajadores que viven de lo que producen y venden y que se vieron afectados por la pandemia, ya que no están en la lista de los autorizados para seguir con sus actividades laborales. Por tal motivo,
se reunieron en la plazoleta donde desarrollaban sus ventas para presentar una nota al Ejecutivo y que les permita volver a trabajar bajo un protocolo de bioseguridad. Las principales ventas se realizan en eventos o días festivos y comentaron que no es lo mismo vender de forma online, ya que de forma presencial tienen mayor demanda de sus productos. Oscar, uno de los artesanos, dijo que están preocupados porque son más de 100 personas que se dedican exclusivamente a la venta en los puestos de las plazoletas y varios están complicados económicamente. Además, se refirió a los vendedores de las ferias francas que sí están habilitados para vender y expresó que ellos también lo pueden hacer con las mismas medidas de seguridad. Nacionales. El gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso a las aulas en todo el país. Los lineamientos que se aprobarán en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de distanciamiento, consta una etapa de preparación para la reapertura de las escuelas y otra de aplicación de las pautas una vez que se produzca el retorno. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez dejadas atrás las vacaciones, comenzaría la vuelta a clases presenciales en las provincias que tienen nula o escasa circulación del virus. Internacionales. Advierten que Brasil podría tener hasta 10 veces más casos de coronavirus que los reconocidos. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, que reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyeron la probable subnotificación de casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizadas y, al mismo tiempo, la cantidad creciente de contagios y muertes a la prematura flexibilización de las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia. Ya son las 9:26 horas de la noche en Posadas y estas han sido las noticias más importantes. Se te escuchó. Vamos, Maxi. Vamos, Maxi. El micrófono. ¿No se escucha? El micrófono. Vamos de nuevo, para. Estabas tan entusiasmada y no se te escuchaba nada. Vamos de nuevo. Son las 21 horas con 27 minutos en toda la República Argentina, 7 grados en la ciudad de Posadas, y estas son las noticias. Ay, espera que ya te pongo la música. En Posadas suspendieron todos los mega eventos hasta fin de año. El secretario de Cultura y Turismo de la ciudad, Benito Puerto, señaló que las actividades que concentren a gran número de personas se suspenderán hasta finales de este año debido a la pandemia que atraviesa el país y el mundo. Lamentó que muchos de los planes culturales, recreativos y turísticos que habían programado para conmemorar el 150 aniversario de la capital misionera hayan tenido que modificarse y organizarse a menor escala. Artesanos de Oberá quieren volver a trabajar. Todas las actividades fueron suspendidas hace 100 días. Algunas fueron autorizadas a trabajar, pero no los artesanos y emprendedores que ya no aguantan la presión económica. Como forma de protesta, se reunieron autoconvocados en la plazoleta donde desarrollaban su labor para organizarse y presentar una nota al Ejecutivo que les autorice a volver a la ocupación bajo un protocolo de bioseguridad. Nacionales. El gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso en las aulas en todo el país. Los lineamientos que se aprobarán en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de distanciamiento, consta una etapa de preparación para la reapertura de las escuelas y de otra
y otra de aplicación de las pautas una vez que se produzca el retorno. En tanto, el Ministerio de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez dejadas atrás las vacaciones, comenzaría la vuelta a clases presenciales en las provincias que tienen nula o escasa circulación del virus. Internacionales advierten que Brasil podría tener hasta 10 veces más casos de coronavirus que los reconocidos. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, que reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyen la probable subnotificación de casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizadas y, al mismo tiempo, la cantidad creciente de contagios y muertes a la prematura flexibilización de las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia. Estas son las cosas que tenés que saber a las 21:29 en la ciudad de Posadas. En un momento me levantó la mano y yo creía que me hacía la seña para bajar y subir cortina, por eso subí cortina, perdón. Vamos, Laura. Profe, sí. Disculpas. No, por favor, escuchate si le diste ritmo, pero después yo a lo que voy es yo subí la cortina porque en un momento pensé que era, pero no. Vamos, Laura. 30 minutos pasaron de la noche en la ciudad de Posadas, y estas son las noticias más importantes del día. Locales. En Posadas se suspendieron todos los eventos. El secretario de Turismo y Cultura de la ciudad, Benito del Puerto, señaló que debido a la pandemia que está atravesando el país y el mundo, todas las actividades se concentren... ¿Qué? Se te escucha. Pensé que me estaban hablando. No. Bueno, ¿qué hago? ¿Empiezo de vuelta? Vamos de nuevo, voy con la música. 31 minutos pasaron de las 9 de la noche en la ciudad de Posadas, y estas son las noticias más importantes del día. Locales. En Posadas se suspendieron todos los megaeventos. El secretario de Turismo y Cultura de la ciudad, Benito del Puerto, señaló que debido a la pandemia que está atravesando el país y el mundo, todas las actividades que concentran en un gran número de personas quedan paradas hasta fin de año. Además añadió que en un anuncio afectó a los planes para conmemorar los 150 aniversarios de la capital misionera, la cual debió modificarse y organizarse en menor escala. También hizo referencia a la fiesta de los estudiantes y recordó que no se realizará este año. Provinciales. Artesanos de Oberá quieren volver a trabajar. Los emprendedores se reunieron en la plazoleta de los inmigrantes para organizarse y presentar una nota al Ejecutivo, a fin de que los autoricen a volver a trabajar bajo un protocolo de bioseguridad. Uno de los artesanos de la comunidad sostuvo que no tienen la misma venta de manera normal. Expresó su preocupación, ya que son más de 100 personas las que trabajan exclusivamente en los puestos, y varios de ellos se encuentran complicados económicamente. Nacionales. El gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso a las aulas en todo el país. Los lineamientos que se aprobarán en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de cumplimiento. Consta una etapa de preparación para la reapertura de las escuelas y otra de aplicación de las pautas, una vez que se produzca el retorno. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez dejadas atrás las vacaciones, comenzaría la vuelta a clases presenciales en las provincias que tienen nula o escasa circulación del virus. Internacionales. Advierten que Brasil podría tener hasta 10 veces más casos de coronavirus que los reconocidos. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, que reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyen la probable subnotificación de casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizadas,
y al mismo tiempo la cantidad creciente de contagios y muertes por la prematura flexibilización de las restricciones impuestas en el comienzo de la pandemia. Estas fueron las noticias más destacadas del día. Ahí está. Bien. Ay, ay, ay. Vamos, Franco. Fabián, perdón. Buenas noches, son las 21:34 en la ciudad de Posadas. Y estas son las noticias más importantes. En Posadas suspendieron todos los megaeventos. El secretario de Cultura y Turismo en Posadas, Benito del Puerto, señaló que las actividades que concentran un gran número de personas se suspendieron hasta finales del año. Añadió también que iban a celebrar 150 años de la ciudad con diversas actividades, pero debido a la pandemia tuvieron que dar marcha atrás. Artesanos de Oberá quieren volver a trabajar. Son trabajadores que viven de lo que producen y venden. En Oberá todas las actividades fueron suspendidas. En algunas fueron autorizadas a trabajar, pero no los artesanos y emprendedores, ya que no aguantan la presión económica. El emprendedor comentó que están preocupados porque son más de 100 personas que trabajan exclusivamente de la venta en los puestos en la plazoleta, y varios están complicados económicamente. Nacionales. El gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso de las aulas en todo el país. Los lineamientos que se aprobarán en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de distanciamiento, consta una etapa de preparación para la reapertura de las escuelas y otras de aplicación de las pautas una vez se produzca el retorno. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez dejada atrás las vacaciones, comenzará la vuelta a clases presenciales en las provincias que tienen nula o escasa circulación del virus. Internacionales. Advierten que Brasil podría tener hasta 10 veces más casos de coronavirus que los reconocidos. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, que reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyeron que probable subnotificación de casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizadas y, al mismo tiempo, la cantidad creciente de contagios y muertes, a la prematura flexibilización de las restricciones impuestas al cambio de la pandemia. Estas fueron las noticias más importantes. Bien, Fabián. Vamos, Lucas. Veintiuna horas 38 minutos. Se dieron por cancelados los mega eventos hasta fin de año. Benito del Puerto, secretario de Cultura y Turismo de Posada, dijo que se suspenderán todos los eventos que conlleve un gran número de personas, incluyendo los planes que se estaban preparando para conmemorar los 150 años de aniversario de la ciudad de Posada. También agregó que las actividades pequeñas se estarán haciendo mientras se cumpla el protocolo indicado. Y sobre la estudiantina afirmó que este año no se realizará este año. En Oberá, los artesanos quieren volver a trabajar. Trabajadores de esa localidad piden la habilitación para poder vender. Piden que le habiliten la venta para poder levantar su situación económica. Tras una autoconvocatoria, manifestaron en contra de la suspensión que no le autoriza vender sus productos. Nacional.
nacional. El gobierno presentó el protocolo que se implementará para el regreso a las aulas en todo el país. Los lineamientos que se aprobarán en el marco del Consejo Federal de Educación incluyen medidas rigurosas de distanciamiento, consta una etapa de preparación para la reapertura de las escuelas y otra de aplicación de las pautas una vez que se produzca el retorno. En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que en agosto, una vez dejada atrás las vacaciones, comenzará la vuelta a clases presenciales en las provincias que tienen nula o escasa circulación del virus. Internacionales advierten que Brasil podrá tener hasta 10 veces más casos de coronavirus que los reconocidos. El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que probablemente las estadísticas oficiales subestiman el panorama real de la pandemia en Brasil, que reportó más de 1 millón de casos confirmados y 52.000 muertes por la enfermedad. Diversos especialistas atribuyeron la probable subnotificación de casos a la baja cantidad de pruebas de coronavirus realizadas, y al mismo tiempo la cantidad creciente de descontagios y muertes a la prematura flexibilización de las restricciones impuestas al comienzo de la pandemia. Y estas fueron las noticias del día, las noticias más importantes del día. Bien, Lucas. Todos hicieron, ¿no? Yo sigo, Creo que sí. Yo sigo musicalizando acá. Yo lo que necesito es, cuando suba todo esto a la página, escúchense y vean cómo fueron cambiando los ritmos de lectura. Y las noticias eran las mismas, sí eran las mismas. Al principio era un ritmo seguro y después ya, pero todos, no es que hubo uno que, no, todos tuvieron, y a mí también me pasó. ¿Por qué? Porque uno cuando está practicando sale divino y cuando estamos en vivo uno se traba. Lo importante es que siguieron, sí es importante, nadie dice perdón, siguieron, que eso vale, pero yo quiero que presten atención a, ustedes mismos se habrán dado cuenta cuando hicieron la nota larga. En la oralidad, por ahí a muchos se le veía como que, ay no, ya quiero terminar, ¿no? Esa es la prueba y el mejor trabajo práctico, la mejor práctica que podemos hacer para saber si me extendí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes vieron que empezaron a leer y era como, ay, por Dios, no termina nunca. Y ustedes la redactaron, esa no era... Así que nosotros no... La última estaba difícil, tengamos palabras complicadas. Entonces nosotros le vamos a hacer las devoluciones de las notas, de esas dos que escribieron. Cualquier cosa que tengan dudas, ustedes escriban. ¿Se acuerdan que dijimos que quería practicar redacción? No recibimos ninguna, o sea que no había ningún problema. Perdón, profe. Está bien porque sé que tienen también un montón de otras tareas, no hay drama, pero digo, se habrán dado cuenta con esta práctica cuándo se extendieron en las noticias y cuándo no. ¿Sí? Entonces nosotros, este es el trabajo que ustedes van a tener que hacer. Después nosotros vamos a subir, calculo que vamos a hacer lo imposible para hacerlo antes del finde, pero por onda, para que ustedes tengan que leer el finde, no mentira. Para que tengan, entonces, queda esa parte que después se les va a informar cómo queda el tema de hasta qué día seguimos, ¿sí? Pero la práctica es el trabajo final, es ustedes un informativo completo en el que se le agrega una quinta noticia que es la deportiva, ¿sí? Vamos a ver si elegimos nosotros o eligen ustedes las noticias. Depende, vamos a ver, depende ahora de los ejercicios, digamos.